Muy buenos días, gracias por su amable asistencia, nuestros invitados especiales. Muchas gracias al candidato invitado para este diálogo, el doctor Norman Quijano, candidato de Alianza Republicana Nacionalista Arena. Gracias también por la presencia de nuestros especialistas invitados en las 4 áreas que tanto FUSADES como FUNDE han organizado para que sean el contenido de estos diálogos presidenciales. Vamos a comenzar, iniciamos por el área social, damos la palabra a las especialistas que tienen las primeras preguntas para el doctor Quijano. Helga, por favor. Muy buenos días, bienvenido a FUSADES. La primera pregunta que quisiera hacerle está relacionada con la aplicación de los principios de universalidad y focalización de la política social para cumplir ciertas metas. Y me gustaría hacer esta pregunta poniendo en contexto un ejemplo en particular. Usted ha mencionado que dará continuidad a algunos programas y yo quisiera que habláramos del paquete escolar. El paquete escolar, o bien la entrega gratuita de uniformes, zapatos y útiles a estudiantes desde parvularia hasta 9º grado en el sistema público, es un subsidio generalizado que parece gozar de mucha aceptación. Es bien difícil oponerse al paquete escolar. Este parece tener un efecto positivo en la autoestima de los estudiantes, la reducción del costo de la educación de las familias de bajos ingresos y por ende promueve una mayor asistencia a la escuela. El problema es que el paquete escolar cuesta cerca de 75 millones al año y cerca del 61% de este costo beneficia a la educación primaria, donde 95 de cada 100 niños ya asistía a la escuela y en donde la prioridad es elevar la calidad. Surgen dudas si sería más eficiente asignar esos fondos para reducir el déficit en infraestructura escolar que sobrepasa los 350 millones de dólares o para incrementar el acceso a la educación secundaria, donde apenas 35 de cada 100 adolescentes están matriculados en el bachillerato. Me gustaría saber si usted eliminará el paquete escolar o si decide continuarlo, si gana la presidencia, que nos explicara por qué y qué hará para asegurar que la inversión en educación dé respuesta a 2 principales desafíos, como son elevar la calidad y ampliar la cobertura en secundaria. Cómo no, con mucho gusto. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación, felicitar a FUSADES por promover este tipo de encuentros donde los candidatos tenemos la oportunidad de compartir no solamente las visiones que aspiramos a implementar en el país, sino que también a recibir una retroalimentación de parte de ustedes. El tema de los subsidios es un tema que nos debe de preocupar a todos por la sostenibilidad que puedan tener. La mayoría de los subsidios están siendo sostenidos a base de tributos, perdón, a base de endeudamiento. Y eso hace dudar la sostenibilidad de ellos debido a los altos niveles de endeudamiento que ya tiene el país. Nosotros queremos ser un gobierno solidario con las necesidades de las familias más desfavorecidas, más humildes, más vulnerables. Y hemos dicho que no vamos a quitar ningún subsidio. Pero cualquier cosa que yo pueda decir durante estos 4 ejes temáticos que ustedes han programado está profundamente vinculado al crecimiento de la economía. Todos los ejes se transectan. Si no tenemos una integración de las políticas en materia de seguridad, en materia de fortalecimiento institucional, en materia social, en todas las áreas, repito, va a ser difícil que cualquiera de los programas que yo venga a hablar esta mañana se sostenga. Es decir, es trascendente el lograr crecimientos del país sostenidos que por lo menos lleguen a un 3.5, 4, aunque sea al final del quinquenio. Hemos programado un crecimiento de esa economía en base a 3 aspectos importantes: los corredores logísticos, el tema de la infraestructura eléctrica, la construcción de las presas del Chaparrar y el Cimarrón, y precisamente la inversión en infraestructura escolar, que según el último diagnóstico que escuchaba, pues está mayoritariamente destruida. Nosotros pensamos mantener estos subsidios escolares, el paquete escolar, entre otros pues uniformes, zapatos y todo, pero estamos conscientes que no se ha medido el impacto de estos programas.
es decir, si están teniendo la incidencia de vida en la calidad de la educación. La impresión que tengo que la calidad ha disminuido. En la PAES, en el 2010 y en el 2011, en las escuelas públicas los estudiantes fueron reprobados. Más de 170,000 jóvenes no se inscribieron en la matrícula en la educación formal en el 2010 y el 2011. Ha aumentado el grado de repitencia escolar. Es decir, si el propósito del subsidio en esta naturaleza era para mejorar la educación, ha fallado en ese propósito. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si vamos a mantener los subsidios, hemos dicho que tenemos que crear una institucionalidad que permita administrar todos esos subsidios. Es decir, no estoy diciendo que el gas ya no lo maneje el Ministerio de Economía o que el subsidio del transporte ya no lo maneje el Viceministerio de Transporte, sino que crear una institucionalidad que pueda ordenar todo el programa de los subsidios. Todos los subsidios alcanzan aproximadamente un promedio de 487 millones de dólares al año. Hablando con algunos expertos me decían, si tan siquiera el 25% de lo que se invierte en los subsidios en todo el quinquenio, podríamos proveer de agua potable y energía eléctrica hasta el último rincón del país. Entonces, el subsidio en primer lugar debe ser focalizado para que pueda llegar a las personas ciertamente que más lo necesitan. El subsidio no debe de ser como, diría yo, un programa social, sino que debería ser parte de una política pública más integral, que nos permita apostarle a la educación como la única alternativa que tiene el ser humano para superar sus condiciones de vida. Nosotros hemos dicho que nos vamos a involucrar en el tema mucho de la educación y que nos gustaría ser recordados, y me estoy adelantando quizás mucho en el tiempo, pero ser recordados como el presidente que le apostó a la educación. Queremos avanzar en el tema es difícil decir que vamos a universalizar el bachillerato en un quinquenio, es muy difícil, porque la deserción va aumentando después de lo que es la educación primaria, la deserción, y al final de los que entraron a la educación primaria, solo 1 de cada 10 se gradúa en la universidad. Pero que sí hay que ir aumentando. Nosotros esperaríamos que al final del quinquenio le hayamos apostado por lo menos a 1 o a 1.5 de incremento en el PIB. Estamos invirtiendo, entiendo, 3.2 en el PIB en educación. Entonces debemos de apostar para ver si podemos llegar al 1.5 y que sea como una política de largo plazo. Por eso hemos dicho que nuestro plan país es fundamentalmente una apuesta que va más allá de los ciclos electorales, una apuesta que surge de los ciudadanos hacia los ciudadanos y que tiene como propósito trazar una visión de largo plazo del país. La educación es uno de los temas en los que le deberíamos de apostar a largo plazo. Países como Costa Rica han alcanzado indicadores importantísimos en materia de educación porque le apostaron desde allá por el 45, por los años 50 del siglo pasado a la educación. Entonces nosotros le queremos apostar a la educación y queremos ser subsidiarios y ser unos poderosos aliados en la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Entiendo que en un país con tanta carencia, con tantos sectores de la sociedad en altos niveles de vulnerabilidad, necesita la subsidiariedad de un Estado. Y en esta materia la educación tiene que tener un subsidio, pero la buena educación no está en que tengamos zapatos, porque esos se nos acaban en un año. La buena educación es que tengamos buena infraestructura escolar. La buena educación estriba en que tengamos maestros estimulados, maestros bien capacitados, que tengan incentivos por el desempeño, que tengamos planes educativos acorde a las necesidades que demanda la sociedad salvadoreña. Las universidades gradúan a miles de profesionales, pero no es el profesional que la globalización y que el crecimiento o el desempeño del sector privado está necesitando. Entonces debemos de hacer una apuesta ciertamente estratégica con educación. Y si vamos a lograr grandes acuerdos, y yo le he llamado acuerdos monumentales en los grandes temas del país, educación para mí debe ser el fundamental.
aparte que el tema de la sostenibilidad fiscal, el tema de las pensiones, para el cual desde ya hemos dicho que vamos a formar un Consejo Nacional plurisectorial que nos pueda dar una alternativa importante para el tema de las pensiones. Disculpen que me aparto brevemente. Insisto, la educación debe de convertirse, la escuela debe ser como un polo de desarrollo, donde el joven no solamente encuentre en las aulas la oportunidad para superarse en la vida, sino que también a través de la escuela se le pueda llegar con la nutrición, se le pueda llegar con programas importantes. Cuando yo hacía mi año social, allá por el año 77, que fue el año que me doctoré, habían importantes programas en materia educativa. Nosotros hemos tenido programas maravillosos, el programa de educación 2021, como que se llamaba, que fue premiado por la UNESCO, pero hemos tenido el problema de que cada gobierno llega a tirar al cesto de la basura lo del anterior gobierno, y si seguimos con esa visión sin establecer políticas de largo plazo, yo me temo que vamos a seguir estancados en el subdesarrollo. Siguiendo con lo que usted plantea de que para alcanzar ciertas metas sociales es necesario hacer intervenciones de mediano a largo plazo, para lograrlo es importante tener una institucionalidad adecuada. Entre los principios sobre los que se fundamenta el enfoque de derechos de la política social se encuentra el principio de la integralidad, el cual reconoce la interdependencia de los derechos y por ende se debe procurar la coordinación entre los diferentes ministerios y agencias gubernamentales que proveen servicios o ejecutan programas sociales para alcanzar ciertas metas, como la de nutrición que usted mencionaba, la salud y otras metas en educación. Esto implica que la política social debe estar diseñada y contar con esa institucionalidad apropiada para evitar la duplicación de esfuerzos y asignar mejor los recursos. ¿Considera usted que la institucionalidad existente garantiza esa integralidad de la política social y una buena rendición de cuentas de los resultados? Y me gustaría saber, si usted es electo presidente, ¿qué cambiaría para lograr una política social integral? ¿Cómo no? Bueno, una de las debilidades que tiene nuestro país y que por eso también hace cara a la inversión en nuestro país es la debilidad institucional. Yo creo que eso está de moda hoy en día, la debilidad de nuestras instituciones, el irrespeto a las instituciones, el irrespeto a la ley, el no tener las instituciones muchas veces la independencia, ya no digamos la transparencia para actuar sin visión político-partidaria. La institucionalidad es importantísima en cualquiera de las áreas, en la parte social, en la parte de seguridad, en todos los órdenes de la vida nacional. Los países son más fuertes democráticamente cuando tienen una institucionalidad ciertamente consolidada, cuando tienen instituciones que son confiables, cuando tienen instituciones que tienen políticas públicas que son seguidas y que son respetadas y que son apoyadas por todos los sectores de la vida nacional. Es importante este tema para garantizar nuestra sostenibilidad democrática. Decía que la democracia es más sólida, entre más sólidas son sus instituciones. Los partidos políticos, para empezar, los partidos políticos entre más arraigo, entre más raigambre tienen, entre más fortaleza institucional tienen, pues ciertamente más se fortalece la democracia en el país. Y hay que garantizarlo en todos los órdenes de la vida nacional. Ese es un compromiso y un reto que nosotros tenemos con nuestro gobierno, que las instituciones actúen con transparencia, con objetividad, con equidad, con respeto a la participación ciudadana, que las instituciones estén al servicio de los ciudadanos y no de un partido político, que las instituciones puedan ser garantes del respeto inequívoco a la ley, que las instituciones cumplan ese rol modernizador dentro de todas las políticas públicas que hay que implementar en un país
y que, lamento decirlo, no estamos teniendo buenos augurios, a juzgar por los frecuentes choques que se dan entre los distintos órganos del Estado, particularmente la Asamblea Legislativa con la Sala de lo Constitucional, y yo que también en determinado momento estoy sintiendo que la institucionalidad como que está dirigida contra este servidor en muchos aspectos que ustedes lo habrán podido leer a través de los medios de comunicación. Así es que yo sí creo de que la institucionalidad es importante y hay que asegurarle que cumpla todos los roles en las distintas áreas. Una institucionalidad fuerte en educación, en salud, en materias de seguridad pública, etcétera. Tenemos 11 minutos para el resto del tema. Para ser más concretos, me gustaría saber si usted estaría de acuerdo con una ley de desarrollo y protección social y si cambiaría la forma en que se organiza la administración pública relacionada con la provisión de servicios sociales. Bueno, el presidente de la República ha estado hablando permanentemente de una ley para dejar los subsidios, los programas sociales establecidos por eso, valga la redundancia, por ley. Con eso el presidente trata de demostrar responsabilidad en materia social. Yo creo que el presidente demostraría más responsabilidad si apuntara a la sostenibilidad de esos programas, hasta a la sostenibilidad fiscal de esos programas. Es más importante la sostenibilidad fiscal porque eso es lo que puede generar la sostenibilidad de los programas. Yo fui duramente cuestionado cuando en una entrevista de las primeras, recién nombrado candidato presidencial, dije que los subsidios no eran sostenibles en el tiempo. Subsidio del gas por medio de préstamos, subsidio del transporte por préstamos y otros que son financiados por cooperación internacional, como el caso particular del PATI, Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, y se dio a entender de que yo estaba en contra de los programas sociales. Yo creo que los gobiernos deben de tener la flexibilidad y la elasticidad de poder implementar las políticas sociales que las circunstancias demandan. Es como cuando se deja amarrado, por decir, disculpen la expresión, quizás poco académica, el tema de la Corte Suprema de Justicia con un presupuesto, entiendo si el 6 o el 7, ya no recuerdo, el 6 de los ingresos corrientes del Estado. Esto hace que el Estado comprometa valiosos recursos que estamos viendo no un uso responsable de esos recursos, exigiendo bonos, exigiendo dobles salarios, exigiendo más automóviles dentro de la Corte Suprema de Justicia. Yo considero que, al menos en mi caso particular, yo no necesito amarres legales para mostrar mi sensibilidad social. Mi propia experiencia de vida, por un imperativo ético y moral, me lleva a ser solidarios con las personas más desfavorecidas, con las personas más humildes. Y el gobernante tiene que tener, nosotros estamos hablando, por decir algo, de subsidiar un programa de vivienda. Voy a dar un ejemplo. Tenemos un déficit habitacional aproximadamente de 45.000 viviendas en el país. Y nosotros estamos hablando de subsidiar los intereses. Lo ha pedido ANEP y lo ha pedido Casalco. De subsidiar los intereses de la vivienda que vaya cuyo costo oscile entre los $10,000 y los $50,000. Por supuesto que entre más barata la vivienda, el subsidio debe de ser mayor. Me refiero a subsidiar la tasa de interés para que más salvadoreños puedan accesar a eso tan necesario, tener un pedacito de tierra en el país, un hogar digno. Aparte de eso, veíamos de que desde hace 40 años, y eso se lo escuchaba hasta a nuestro buen amigo Pleites, que decía que en los últimos 40 años se ha venido degradando el concepto de la vivienda mínima, lejos de ir mejorando la vivienda mínima, es decir, el parámetro, es decir, los aspectos que llevan a considerar qué es una vivienda mínima. Pues entonces nosotros estamos hablando de este programa de vivienda, de construir 5.000 viviendas en el primer año. Hablaba como uno de los 3 componentes para lograr un crecimiento económico que al final pueda ser del quinquenio de un 3.5, ojalá que lo lográramos, o si es posible el 4, ¿no? Entonces hablábamos 5.000 viviendas en el primer año, 10.000 en el segundo año. Entonces podríamos decir que podríamos resolver el déficit habitacional.
la tasa de interés que hay que subsidiar por año es, si vamos en ese parámetro de subsidiar el interés, ronda los 25 millones de dólares al año, el subsidiar el interés. Significa que, pues hombre, con 125 millones de dólares al año podríamos haber subsidiado y podríamos decir prácticamente hemos generado vivienda para todo y habríamos terminado con el déficit habitacional. Muchos de ustedes dirán, qué fácil expresarlo, pero nosotros debemos de soñar en que podemos tener un país mejor. Y yo soy un convencido que este país es pequeño, pero tiene una gente maravillosa, generosa por naturaleza. Yo digo, el salvadoreño es intrínsecamente bueno y está siempre deseoso de prosperar y desarrollarse, y que se le den para las oportunidades para que él mismo se pueda construir un mejor futuro, un mejor porvenir. Menciono esto por decir un subsidio en el cual nosotros estamos pensando, pero considero que no debería de ser algo necesario. Puedo ser cuestionado probablemente por decir que no estoy en favor de una ley de esta naturaleza, pero lo importante de esto es que tampoco he dicho que voy a quitar ningún subsidio. Que no necesito ley es una cosa, pero que nosotros estamos dispuestos a mantener los subsidios porque creemos de que si tenemos que amarrarnos el cincho, porque de veras hemos hecho, yo le he pedido a Plan País que nos haga un verdadero plan de austeridad, que nos pueda llevar a un ahorro de 160 millones de dólares al año, según lo que me expresaban ayer, pero un verdadero plan de austeridad, que significa que los 2 primeros años de nuestro quinquenio, congelados salarios, congelados viáticos, congelado compra de nuevos vehículos para los funcionarios del Estado. Tenemos todo un programa muy detallado, muy amplio, no es el momento de expresarlo, pero que de veras las finanzas se mejoran, ustedes como expertos saben, no solamente haciendo aumentar la cantidad de recursos, sino que reduciendo el gasto, sobre todo el gasto excesivo. Y a quien menos hemos pensado en perjudicar es a las familias que viven en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, a mujeres, a niños, a personas con discapacidad. Debe de empezar la austeridad desde el presidente de la República, desde el gabinete de gobierno, y hacer un llamado fraterno, amistoso a los otros órganos del Estado, a la Asamblea Legislativa, donde no tiene incidencia el presidente de la República, pero yo sí considero que un presidente debe tener el liderazgo suficiente para poder permear a todos los sectores de la vida nacional y hacerles creer y entender, que vamos a llegar a gobernar en un periodo, y de nuevo, perdonen la expresión, de vacas flacas. Yo soy seguidor mucho de la política española y escuchaba a don Mariano Rajoy con la crisis que había dejado el PSOE y llegó a disminuir salarios. Yo no estoy diciendo, no me vayan a malinterpretar, a bajar salarios, pero una política de austeridad en España durante los 2 primeros años, que ahora ha empezado a tener un leve crecimiento económico, ha empezado a crecer y han empezado a tener mayores fuentes de empleo. Entonces yo sí soy partidario que la austeridad empieza desde el presidente de la República y que hay principios que deben de regir a un gobierno, los habíamos anotado por acá: objetividad, integridad, tolerancia, responsabilidad, credibilidad, dedicación al servicio, ejemplaridad, austeridad, eficacia, igualdad de género. Esos deben ser los principios rectores, diría yo, de cualquier política pública, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Nos ha quedado en el tiempo nada más 1 minuto, Sandra, pero vamos a ampliarlo en aras de que pueda usted hacer su pregunta y una respuesta adicional. Doctor Quijano, ciertamente, como usted dijo, el presupuesto para gasto social se ha ido incrementando. El peso que tiene para el presupuesto del 2013 es del 46%. Y sin embargo, ese esfuerzo nacional que se ha hecho no se ha traducido en mejorar los índices de competitividad. En el año recién pasado, el país se ubicó en la posición 101 de 144, y en 6 años hemos retrocedido 28 puestos. En el pilar de recursos humanos, educación superior está ubicada en el 105, calidad de la educación, del sistema educativo en el 134,
calidad de la educación en matemática y ciencias en el 133 y acceso a Internet en las escuelas en el 103. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno suyo, de ser elegido presidente, tomaría para mejorar el desempeño de estos indicadores? 2 minutos, candidato, para esta respuesta. Bueno, ciertamente nos hemos derrumbado, diría yo, en indicadores importantes, índice de competitividad, en el nivel de percepción de corrupción, facilidad para hacer negocios. Yo creo que debemos de hacer un esfuerzo importante, no solamente desde el tipo presupuestario para mejorar todos estos indicadores, sino que también generar la confianza. Para nosotros la confianza es la piedra angular en que descansa el desarrollo de un país. El inversionista no invierte en un país donde no ve no solamente posibilidades de recuperar su inversión, sino que también no ve posibilidades de obtener la rentabilidad adecuada. Todos los indicadores en el país, económicos y sociales, y usted muy bien lo ha apuntado, se han derrumbado. Entonces, esto debe de ser labor de todos. Yo creo que en esto nadie puede quedarse afuera. Ustedes, los académicos que permanentemente están en eso, en la academia, haciendo estudios, haciendo mediciones importantes, deben de estar siempre en la mejor disponibilidad de dar su aporte. Y los gobiernos establecer prioridades. ¿A qué le queremos apostar en ciertas políticas públicas? Eso es lo único que ciertamente nos puede dar una certeza en el rumbo. Y por supuesto, predicar con el ejemplo en cuanto a lo que ya los principios que he mencionado, un gobierno que sea transparente, un gobierno que establezca políticas públicas que no solamente sean asistencialistas, sino que le permitan al ciudadano superarse. Yo he dicho que el propósito, el objetivo fundamental de la educación debe de ser formar ciudadanos aptos para gobernarse a sí mismos y establecer un principio de gradualidad para ir superando todos estos indicadores. Es difícil pretender superar muchas de las cosas, Sandrita, que usted me ha preguntado en un quinquenio. Pero lo importante que debemos de preguntarnos es ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a empezar a establecer las políticas públicas que nos permitan ir superando todos esos indicadores? Cuando uno ve aspectos que sobre el 0.6% de los niños van a lo que es a la parvularia, que es donde se recibe la estimulación temprana, uno dice, bueno, ¿y cuál es el futuro de la niñez salvadoreña si solo el 0.6% van a la parvularia? Quiere decir que la inmensa mayoría de nuestros niños nacen ya con dificultades en su proceso educativo. Entonces aumenta en primaria y luego empieza a bajar. Entonces todo lo que son indicadores económicos y sociales se sustenta en políticas públicas efectivas que debe de tener el gobierno la posibilidad de articularlas, de modificarlas, de mejorarlas, pero sobre todo de estar midiendo el impacto que están teniendo.